Lucas 24. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las drogas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. Y alaron la piedra revuelta del sepulcro. Y entrando no halaron el cuerpo del Señor Jesús. E aconteceu que, estando elas espantadas de esto, he aquí se pararam junto a elas dos varones com vestiduras resplandecentes. E como tuviesen elas temor e baixasen el rostro a tierra, les disseram: ¿Por que buscais entre los muertos al que vive? No está aqui, mas ha ressuscitado. Acordaos de lo que os habló quando aún estaba en Galilea, diciendo: es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas essas coisas a los 11 e a todos los demás. E eram Maria Magdalena e Juana, a Maria, madre de Jacobo, e las demás com elas, lá que dijeron estas coisas a los apóstoles. Mas a eles les pareciam como loucura las palabras delas, e no las creyeron. Pero levantando-se, Pedro corrió ao sepulcro, e como miró dentro, viu solos los lienzos echados, e se fue maravillándose de lo que había sucedido. E he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalém 60 estadios llamada Emaús. E iam hablando entre si de todas aquelas coisas que haviam acaecido. E aconteceu que, indo hablando entre si e perguntando-se el uno al outro, el mesmo Jesus se legou e iba com eles juntamente. Mas los ojos de ellos estavam embargados para que no conociesen. E dijo-lhes: que pláticas são estas que tratáis entre vosotros? Andando estáis tristes? E respondiendo el uno que se llamaba Cleofas, le dijo: tú solos peregrinos eres en Jerusalém, e no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora sobre todo esto, yo es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también unas mujeres de los nuestros nos ha espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer
todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrará en su gloria. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarabales en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y hizo como que iba más lejos. Mas ellos le detuvieron por fuerza, diciendo: Quédate con nosotros, porque sea tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a estarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y dióles. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decía él uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, tornaronse a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino, y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu. Mas él les dice: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy palpable, y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y no creyéndolo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Y dijoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentade en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se fue,
de ellos, y era levado arriba al cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con grande gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén.